Hola, a continuación expondremos el análisis del caso 2 del curso de Filosofía del Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Los integrantes del grupo son Ángeles Alba, Vivian Asunción, Pérez Villegas, Briseida Scarlett y quien le habla, Isaguirre Zambrano Juan Julio. Transformando la informalidad laboral en el Perú, un análisis desde las perspectivas de Pareto, Nozick y Rawls. Este informe explora la problemática de la informalidad laboral en el Perú, analizando su impacto en el bienestar de los trabajadores y el desarrollo del país. Se examinan las causas de la informalidad, sus consecuencias y se proponen soluciones desde las perspectivas de Pareto, Nozick y Rawls. Este informe aborda la informalidad laboral en el Perú, un fenómeno que impacta negativamente en el bienestar de millones de trabajadores. Se analiza cómo esta situación vulnera los derechos laborales y limita el acceso a beneficios sociales y económicos esenciales. Vemos primero un análisis de la informalidad, donde se examina el alcance de la informalidad y su influencia en la calidad de la vida de las personas, considerando factores como la falta de estabilidad laboral, la ausencia de seguridad social y las condiciones laborales precarias. El enfoque teórico. El análisis se enmarca en los conceptos teóricos del óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick y la estrategia Maximin de Rawls, los cuales se aplican como herramientas de análisis para entender y proponer soluciones viables. Estrategias de formalización. Se exploran posibles soluciones que desde un marco jurídico y económico podrían contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Breve reseña de la organización. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una trayectoria de más de 4 siglos, se destaca por su compromiso con la formación de profesionales y la investigación aplicada. Su enfoque en la generación de conocimiento relevante para resolver problemáticas nacionales la posiciona como una de las universidades más influyentes en América Latina. Su marcado compromiso social. San Marcos fomenta una educación de alta calidad enfocada en el análisis crítico y el pensamiento innovador, promoviendo a sus estudiantes y docentes el compromiso con la investigación aplicada y la responsabilidad social. Enfoque interdisciplinario. La universidad reconoce la importancia de comprender y analizar la realidad nacional desde una perspectiva interdisciplinaria, abordando los desafíos sociales y económicos con propuestas fundamentadas en teorías y metodologías rigurosas. Impacto en la sociedad. A través de sus programas de investigación y colaboración con diferentes sectores de la sociedad peruana, San Marcos busca influir positivamente en la formulación de políticas públicas y en la promoción de un desarrollo sostenible. Análisis del caso relevante. La informalidad laboral en el Perú afecta aproximadamente a un 73% de la población económicamente activa, lo que implica que millones de trabajadores operan fuera de la legalidad laboral, sin acceso a beneficios sociales como la seguridad social, vacaciones o un seguro de salud. Consecuencias de la informalidad. Este fenómeno no solo tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los trabajadores, sino que también genera un impacto negativo en la economía del país, reduciendo la recaudación fiscal. Factores que contribuyen a la informalidad: la falta de oportunidades de empleo formal y el elevado costo de formalización, que resulta positivo para muchas pequeñas y medianas empresas, son factores que contribuyen a la persistencia de la informalidad. Impacto en la calidad de vida. El sector informal se caracteriza por la falta de estabilidad laboral. Percepción cultural. Muchos trabajadores y empleadores consideran que la formalidad implica trámites burocráticos excesivos y costos adicionales que no compensan los beneficios obtenidos. Análisis de la teoría del óptimo de Pareto aplicado al caso propuesto. Equilibrio y eficiencia. La teoría del óptimo de Pareto busca un equilibrio
en la distribución de recursos donde nadie puede mejorar su situación sin que otro empeore. En el contexto peruano, la formalización laboral debe beneficiar a los trabajadores informales sin afectar negativamente a otros sectores. Formalización gradual. La transición a la formalidad debe ser gradual, con incentivos para las pequeñas y medianas empresas que les permitan adaptarse al sistema formal sin comprometer su viabilidad económica. Flexibilidad regional. Las políticas de formalización deben ser flexibles para adaptarse a las distintas realidades regionales y sectoriales. Impacto fiscal y social. La formalización no solo beneficia a los trabajadores, sino que también amplía la base tributaria, permitiendo una mayor inversión en servicios públicos como salud, educación, beneficiando a la sociedad en su conjunto. Implementación de la teoría del óptimo del Pareto en la formalización laboral. Vemos incentivos fiscales, la simplificación de trámites, programas de capacitación, tecnología para la formalización, gradualidad en la aplicación, evaluación y ajuste, apoyo financiero, inclusión y accesibilidad, sostenibilidad a largo plazo. Ahora sí, va a continuar mi compañera. Muchas gracias. Continuando con la presentación de mi compañero, vamos a ver la implementación de la teoría del óptimo de Pareto en la formalización laboral. Se tiene primero los incentivos fiscales, que implementar los incentivos fiscales para que tanto los trabajadores como los empleadores vean beneficios directamente durante la transición de este, sin que implique pues sacrificios significativos de ninguna de las partes interesadas. Segundo paso es la simplificación de trámites, hacer simple los trámites administrativos para facilitar el paso o la transición a la formalidad. Los programas de capacitación que son muy importantes para los trabajadores informales, de manera que ellos puedan adquirir habilidades que los hagan más competitivos en el mercado formal. La tecnología también para la formalización es muy importante, aprender las herramientas digitales y plataformas de gestión laboral para facilitar la formalización de los empleados y también la implementación de las mismas. Otros pasos para la implementación de la teoría del óptimo en Pareto, en la formalización, es la gradualidad en la aplicación, que se refiere que tanto los trabajadores como los empleadores se adapten a las nuevas normativas de forma paulativamente, ¿no? Sin imponerles cambios abruptos. La evaluación y ajuste, se debe ajustar periódicamente las políticas de formalización para asegurar que continúen beneficiando a todos los grupos que estén involucrados. Un apoyo financiero con programas de apoyo financiero para las pequeñas empresas que pues decidan formalizarse, ¿no? La inclusión y la accesibilidad se consideran realidades particulares de grupos como mujeres, jóvenes y trabajadores rurales quienes enfrentan mayores barreras para acceder al empleo formal. Se ofrece soluciones adaptadas a sus necesidades y la sostenibilidad a largo plazo, que nos asegura que las políticas de formalización puedan mantenerse e ir evolucionando con el tiempo. El análisis del liberalismo de Nossi aplicado al caso propuesto se basa en cuatro pilares, ¿no? Que es la libertad de elección. El liberalismo de Nossi defiende la libertad individual y la mínima intervención estatal, los incentivos
versus la coerción, el Estado debe crear incentivos atractivos que motiven la transición a que las empresas se formalicen en lugar de imponer todas las regulaciones estrictas que podrían no cumplirse, ¿no? Y ser muy restrictivas o injustas. Acuerdos voluntarios, el Estado debe facilitar acuerdos voluntarios entre trabajadores y empleadores, para esto creando una conversación, un contexto en que ambas partes encuentren beneficios mutuos. Y la justicia procedimental, la formalización debe estructurarse de tal manera que se respeten los procesos y los acuerdos voluntarios de cada individuo. Implementación del liberalismo de NOSIC en la formalización laboral, basado en los principios de respeto a los derechos individuales, acuerdos voluntarios, una justicia procedimental que se aplica ofreciendo opciones y alternativas que los trabajadores y los empleadores puedan evaluar y decidir libremente en lugar de estarles imponiendo un único camino hacia la formalización. También hay respeto a la propiedad, evitar expropiaciones, libertad de la asociación, permitir que todos los individuos puedan decidir cómo deseen organizar su situación laboral, creando pues plataformas de colaboración entre trabajadores y empleadores, y la eliminación de obstáculos, reducir sobre todo los costos y simplificar, que sean más simples los trámites necesarios para poder formalizarse. Otros principios que podemos mencionar es la no coerción, evitando las medidas coercitivas que limiten a la libertad de los trabajadores, centrándose siempre en el diseño de los incentivos que resulten suficientemente atractivos para ellos, unos acuerdos voluntarios donde permitan que los trabajadores y los empleadores lleguen a sus propios acuerdos sobre la formalización, no brindándoles siempre el apoyo y recursos, pero sin imposición. No interferencia, no forzar a los individuos a que ellos adopten una posición particular en relación a la formalización. Se debe diseñar políticas que los individuos se sientan motivados a ingresar al sector formal de manera motivada, incentivada por las ventajas ofrecidas. Vamos a ver la siguiente presentación, que es el análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicando la estrategia Maximin de Rawls al caso propuesto. Primero, se debe priorizar a los más desfavorecidos. La estrategia de Maximin de Rawls busca beneficiar siempre a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. De esta manera se asegura que los recursos se distribuyan de manera que aquellos en las peores condiciones reciban la mayor ventaja posible. Igualdad de oportunidades. Deben garantizarse que los trabajadores informales accedan a derechos y servicios esenciales sin comprometer el bienestar de los otros grupos sociales. Acceder a servicios básicos. El Estado debe asegurar el acceso equitativo a los servicios básicos y a una calidad de vida adecuada para que los que se encuentren en situación de informalidad. La implementación de la estrategia de Maximin de RAL en la formalización laboral se basa en la protección social, que se establezca un sistema de protección para los trabajadores que desean formalizarse, la capacitación, que es muy importante, y el desarrollo, siempre brindar recursos de capacitación a todos los trabajadores, asegurando que ellos se nutran con mejorar sus habilidades y competencias para que puedan competir de igualdad en condiciones dentro del mercado laboral. Participación ciudadana, asegurar que los trabajadores y empleadores tengan voz en el proceso de diseño de las políticas de formalización, garantizando que éstas respondan a sus necesidades y realidades. Sostenibilidad a largo plazo, que se debe evaluar realmente si a largo plazo mejoran la calidad de vida de los trabajadores informales, y también se debe realizar el seguimiento y de acuerdo a ello los ajustes necesarios para que se maximicen sus beneficios.
Bien, continuando con la explicación, vamos a abordar los apartados de las conclusiones y las recomendaciones. Respecto a las conclusiones, debemos indicar que la informalidad en nuestro país constituye un problema social amplio, histórico y que también es estructural. Tal es así que la existencia de la informalidad no solo afecta a la persona como tal en su condición de trabajador al no poder acceder a derechos laborales, a beneficios sociales y o también a los derechos de protección social, sino que también afecta al conjunto de la sociedad en su conjunto, puesto que limita, por ejemplo, el nivel de recaudación fiscal que hay año a año, lo que a su vez también se traduce en una reducción en el número de inversiones públicas y el presupuesto que se destina para diversos sectores. Asimismo, respecto a los autores tratados en este ensayo, podemos decir que respecto a la informalidad, la teoría de Pareto va a sugerir que la optimización de los recursos es clave para lograr un sistema más justo y equilibrado para todos quienes en ella participan. Por tal razón, será muy importante reconocer que la formalización representa una oportunidad de mayor estabilidad y seguridad económica para los trabajadores y también para sus familias. Sin embargo, las políticas que se implementen para lograr ello deben estar mediadas por un enfoque que debe ser flexible, balanceado y conciliador para que a su vez éste pueda adaptarse a las distintas realidades, así como responde efectivamente a la diversidad de intereses de los diversos sectores que en ellos se vean involucrados. Por tanto, para lograr ello será necesario la participación de todas las partes interesadas, quienes a través de la cooperación y el consenso buscarán optimizar la implementación de las políticas públicas referidas a la formalización. Por otro lado, desde la perspectiva de Nozick, cada individuo debe decidir de manera autónoma sobre su vida y sus bienes sin que el Estado interfiera. Por tal razón, para el autor, en el análisis, la formalización debe ser voluntaria y no como una medida coercitiva que te impone el Estado, por lo que se busca el respeto hacia la libertad individual de esta persona, del trabajador en este caso. Por tanto, podemos afirmar que para el autor en mención, la política de formalización debe ser implementada de tal manera que no sea vista como una medida coactiva del gran Estado, sino que ésta sea una decisión propia que beneficiará su condición como empleador o como trabajador. Por tal razón, el consenso debe ser el principal ingrediente respecto a las estrategias de formalización laboral que se pretendan ejecutar en nuestro país, permitiendo así que la participación de todos los individuos, quienes sea además de una percepción de confianza al ser tomados en cuenta y al mismo tiempo también percibirán la formalización como una opción beneficiosa y no como necesariamente una obligación. Por otro lado, la estrategia de Maximin de John Rawls destaca la necesidad de enfocar el diseño de las políticas públicas bajo el eje de beneficiar en primacía a aquellos quienes tienen una condición más desfavorecida. Por tanto, para efectos del caso tratado, serán los trabajadores informales con el fin de asegurar que los recursos se distribuyan de manera que se vean más beneficiados aquellos quienes se encuentren quizá en las posiciones más desfavorecidas. Por tanto, las políticas laborales, en el análisis respecto a la teoría del autor Rawls, em, deberán ser ejecutadas de manera gradual y justa, de tal manera que permita también reducir las denominadas y bastante conocidas brechas históricas, sociales y económicas. Entonces, para el caso peruano y la informalidad que en ella existe, será necesario que las políticas que simplemente sean de fácil ingreso al sistema formal, pero también deben asegurar que todos aquellos quienes tomen esta vía puedan subsistir y ser autosuficientes sin la necesidad de subsidios estatales, sino que estos puedan tener un acceso laboral estable y sostenible, lo cual también incidirá de manera positiva en su calidad de vida y en su integridad en sí misma. Continuando, vamos a poder ver respecto a las recomendaciones que brindamos. Por tal razón, creemos que es
pertinente primar tres recomendaciones. El primero es que el fracaso de las innumerables políticas públicas que se han intentado aplicar en nuestro país se debe principalmente a la poca participación de los actores involucrados en el diseño de esas políticas. Por tanto, resulta trascendental fomentar la participación de trabajadores y empleadores en el diseño de políticas. Asimismo, estas políticas no deben ser rígidas, sino que deberán estar sometidas a una evaluación constante, los cuales, a través de ajustes, de ser necesario, permitirán maximizar la efectividad de estas políticas. Segundo, si bien en nuestro país se han implementado diversas estrategias para la formalización, muchas de estas no han llegado al público objetivo de manera que puedan comprender y optar por las opciones que se les presentan. Por tal razón es importante crear programas como, por ejemplo, campañas educativas y o de capacitación sobre los beneficios de formalización para todos los sectores, en donde también se les pueda brindar conocimiento respecto a cómo mejorar su competitividad en el mercado, establecer también una red de apoyo financiero que les permita formalizarse sin la necesidad de que ello represente un gasto exorbitante y quizás también represente una bancarrota para esta micro o pequeña empresa. Asimismo, también que exista una ampliación del acceso a la seguridad social para los trabajadores informales que decidan trasladarse al sector formal, así como también un establecimiento de programas de salud y bienestar para estas personas quienes se encontrarán durante un proceso de transición. Por último, el Estado no debe ser ajeno a este proceso de formalización, sino que también probablemente pueda intervenir de una manera que pueda llamarse a través de incentivos que alienten a las empresas a formalizarse y también a sus trabajadores, o también de ofrecer subsidios temporales para que las empresas puedan iniciar este proceso de formalización. Eso sería todo. Muchísimas gracias.